1999 originó una serie de transformaciones inéditas en toda la historia de las constituciones del mundo. Elaborar y aprobar un conjunto muy importante de leyes, sobre todo orientadas al desarrollo económico, al desarrollo social. Entre ellas, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Nosotros tenemos un compromiso jurado con el país, con la voluntad de la nación, con la mayoría de los venezolanos, y todas estas leyes que hemos aprobado en este año habilitante pues, están orientadas al desarrollo del país, no de sectores específicos, especialmente sectores minoritarios. En efecto, las acciones favorecerían, como nunca antes, al pueblo venezolano, lo que generó la respuesta de la oligarquía a través de sus representantes, quienes concretarían en el 2002 un golpe de Estado. Tiene que renunciar el presidente de la República. La renuncia de la Asamblea Nacional. También decimos que tiene que renunciar el Contralor, el Fiscal, el Tribunal Supremo de Justicia, por el bien del país. El Tribunal Supremo de Justicia. Objetivos concretados a través de un plan desestabilizador promovido por los medios de comunicación, en el que participaron militares golpistas, se financiaron francotiradores y se contó con la injerencia encubierta del gobierno de los Estados Unidos. Se suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes a la Asamblea Nacional. Se destituyen de sus cargos al presidente y demás magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Pero el pueblo venció el golpe. Queremos a Chávez ahorita, queremos a Chávez, no queremos otra dictadura. La semilla que hemos sembrado retoñó, creció, y ahí están las siembras, la sementera y los frutos. En la próxima entrega presentaremos los logros sociales que se originaron luego de aquella Asamblea Constituyente de 1999, hechos que nos permitirán contextualizar el nuevo llamado histórico. Convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, continuamos con la hora del pueblo, observando ese hermoso material, vivir al comandante Chávez, ¿no? Y recordar todos aquellos momentos durante esos fascistas en un solo momento disolvieron todos los poderes, ¿no? Y poderes y constitución que nunca defendieron y nunca quisieron reconocer, y que cuando llamaron un proceso constituyente, y que ahora el presidente, en uso de sus atribuciones, de sus atribuciones, haga el llamado, ellos desconocen completamente el proceso, ¿no? Parte de lo que estábamos hablando, Enrique, no están de acuerdo, evidentemente, algunos sectores, tú lo decías, se sumaron otros partidos de oposición, menos ese grupo de partidos fascistas, que son los que están en la resistencia en la calle, llamando pues a la violencia y buscando un enfrentamiento de pueblo contra pueblo. Sí, ellos tienen otro plan para la patria. Inclusive, por cierto, un plan que no pueden divulgar, un plan que no pueden anunciar, un plan que nunca lo han expresado. Han ido a elecciones presidenciales. Capriles ha estado en varias elecciones presidenciales, afortunadamente derrotado en todas esas elecciones. El candidato más derrotado, ¿no? Sí. Y nunca ha presentado el programa de gobierno, nunca ha sido el programa de gobierno explicitado, presentado a los venezolanos. ¿Tienen un proyecto ellos? Porque sí lo tienen, por supuesto. Es el proyecto neoliberal de entregar el país al Fondo Monetario Internacional, de entregar el país al Banco Interamericano de Desarrollo, de entregar el país al Banco Mundial, a través de las transnacionales, y negociar con el petróleo venezolano en función de entregarlo, de entregar nuestra riqueza, de entregar nuestra geopolítica, de entregar nuestra ubicación geográfica privilegiada al norte de América Latina, de convertir a Venezuela en un país más
de los subyugados, de los países sumisos ante los intereses transnacionales y del imperio. Jugar en función de la geopolítica mundial hoy en día altamente recalentada, en función de una posible tercera guerra que sería devastadora para el mundo. Venezuela es vital para los suministros en función de una eventual guerra que se produzca en el mundo. De manera tal que todos esos intereses que no son los intereses precisamente propios de la dirigencia de la MUD, que no son los intereses propios de Voluntad Popular y Primero Justicia, sino que son los intereses del imperialismo, que un imperialismo que, por cierto, está en su peor fase, un imperialismo que está agonizando y que necesita por cualquier vía oxígeno, recuperarse, reconstituirse, y para ello es fundamental Venezuela. En función de ese plan y de esos intereses que no le son propios a la dirigencia de la MUD, es que ellos están ordenados, están combinados, están financiados para que ellos ejerzan el poder en Venezuela en función de acoplamiento a esos intereses perversos transnacionales del imperio norteamericano. O sea, Enrique, más o menos con esto le podemos decir al pueblo es que esa es una de las razones principales por las cuales ellos ahora, luego que el presidente Nicolás Maduro hace el llamado a constituyente, dicen, no, ya va, yo no quiero ir. ¿Sí? Porque ellos tendrían que en este momento salir al pueblo a debatir cuál es el país que quieren, cuál es el país o cuál es la propuesta de país que ellos consideran que van a plantear dentro de esa constituyente. Pero además, entre otras cosas, porque esta Asamblea Constituyente tiene como norte la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Además que ya están confundiendo a la gente con el 347 y el 348 y están diciendo que quien debe convocar la Asamblea Constituyente debe ser el pueblo, cuando no lo es así. Bueno, lo que pasa es que tienden a confundir a propósito del referéndum o de la pregunta fundamentalmente que hizo el presidente, porque cuando el presidente lo hizo estábamos regidos constitucionalmente por la moribunda del 61 y no contenía esa constitución ningún precepto que pudiera, por el que se pudiera convocar al pueblo, al constituyente, al pueblo soberano, a una Asamblea Nacional Constituyente. El presidente inclusive, respetando la Constitución, profundamente democrático, institucionalista, un presidente, un estadista como Chávez, consultó al antiguo Corte Suprema de Justicia, que era absolutamente adverso al presidente Chávez, y le tuvo que consultar de cómo poder convocar una Asamblea Nacional Constituyente para derogar, porque el plan era derogar la del 61, y bueno, hubo la respuesta, al final el poder, el liderazgo de Chávez logró que hubiese sensatez en esa corte, responde, y permitió que el comandante Chávez podía convocar la Asamblea Nacional Constituyente, lo autorizaron a convocarla. Sin embargo, el presidente Chávez convocó al pueblo para que respondiera sobre la pregunta, inclusive pregunta que tuvo que reformular el presidente porque la misma Corte Suprema hizo algunas observaciones y se hizo, y la razón era que no había ningún precepto, ningún dispositivo en esa Constitución del 61 para convocar. Ese error que tenía la del 61, ese gazapo que había, fue solventado en la Asamblea Nacional Constituyente del 99, y por eso se introducen los 3 artículos consecutivos. Además, se establece en la Constitución desde el 340, el 340 y el 341 están referidos a la enmienda. El 343 hasta el 346 está referido a la reforma. Y el 347, 348 y 349 está referido a la Asamblea Nacional Constituyente, que es el que se está aplicando en este caso. Y en el 348, en el 347 te dice que la soberanía reside en el pueblo, que es el pueblo el que puede convocar a la constituyente. Pero luego en el 348 establece cuál es el camino para convocarlo a través de las iniciativas de la Asamblea Nacional, del presidente de la República
y de los cabildos municipales, o de los cabildos, pues, para que pueden hacer esa iniciativa y que es una convocatoria. Ahora, lo que sí debe hacerse es que una vez que esté elaborado el proyecto de ampliación, de expansión, de complementación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, entonces debe someterse a un referéndum aprobatorio, como está establecido en los artículos 70 al 74. Luego viene otro proceso de legitimación de poderes. Eso es importante, no solamente son las elecciones previas de los constituyentistas, sino también un proceso de elecciones completo al cual se niegan totalmente. O sea, estamos prácticamente ante la oportunidad de irnos a consultas, de consultarnos sobre el camino que queremos decidir como pueblo y además de eso, sobre las autoridades que queremos tener. Todo completo y la oposición dice que no quiere. Claro, completamente. Ahí Enrique, Isabel, o sea, ellos llamaban primero una constituyente, llamaban unas elecciones generales. Tenemos la oportunidad ahorita de decirles al pueblo venezolano, primero, cuál es el camino que considera y que quiere en este momento para el futuro de Venezuela. Segundo, iríamos a unas elecciones generales, completamente, desde el presidente de la República, pasando por la Asamblea Nacional, Consejo Municipal, todos los consejos municipales, alcaldías, gobernadores, o sea, todos los poderes venezolanos. Bueno, sí. Continuamos con este tema. Cuando regresemos, vamos a identificar y ya volvemos. ¿Y cómo se realizan los golpes de Estado en el siglo XXI? En tiempos en los que la guerra cuerpo a cuerpo no es eficaz, han surgido nuevos métodos para tomar el poder. A continuación, nuestro compañero Perepón nos desglosa cuáles son estos pasos para derrocar un gobierno sin utilizar armas convencionales. La naturaleza de la guerra cambió y lleva tiempo diciéndolo el politólogo Gene Sharp. Nosotros combatimos, asegura, con armas psicológicas, sociales, económicas y también políticas. Sharp es autor de un polémico ensayo titulado De la dictadura a la democracia, traducida en más de 30 idiomas y con 198 métodos para derrocar gobiernos, lo que se conoce como los golpes suaves. En Venezuela, algunos expertos aseguran que grupos de la oposición buscarían derrocar al gobierno con una serie de medidas que van del ablandamiento a la fractura institucional. Vamos a verlo a través de las etapas que hemos preparado. En esta primera etapa habría la promoción de factores de malestar, la denuncia de corrupción y también que se promueve intrigas. Vamos ya con la segunda etapa, campañas en defensa de libertad de prensa y derechos humanos, acusaciones de totalitarismo. Tercera etapa, ahí la tenemos, lucha y globalización por demandas políticas y sociales, manifestaciones, trancas y toma a instituciones públicas. La cuarta etapa, operaciones de guerra psicológica, clima de ingobernabilidad. Y ya la quinta etapa, aquí la veremos a continuación, se obliga a la renuncia del presidente, con acciones callejeras se toman instituciones, mantienen presión en la calle, preparan terreno de intervención militar, desarrollo de guerra civil prolongada y promoción de aislamiento internacional. Decía Sharp que la violencia no es tan eficaz, argumentando que el poder no es monolítico y su creencia fundamental es que en los gobiernos, si el sujeto no obedece, los líderes no tienen poder. De ahí los golpes suaves. Suaves, pero no dejan de ser golpes. Al presume que es pueblo glorioso, Dios rompe cadenas de la esclavitud. El presume unido con pasión retoma el sueño del libertador y lo encarna, alza su vista, va construyendo la patria socialista. Somos millones, una sola voz, un pueblo libre en revolución. Somos presente y el gran mañana vamos forjando la paz.